Bien, pues tenéis desde hace algo más de un año Toolbox. Es una herramienta que está accesible en Guadalinux. Hicimos el esfuerzo de adaptarla a las nuevas distribuciones de Linux que venían saliendo, Slim y Next. Y bueno, es una herramienta completa, gratuita, donde tenéis no solamente un entorno de desarrollo diseñado, adaptado para niños, sino también contenidos. Sería algo como lo que veis en pantalla, un entorno de comandos arriba a la izquierda, donde digo qué quiero hacer, como por ejemplo qué módulo de tareas quiero resolver en función de la edad, el nivel en que se encuentra el niño. En la parte derecha tenéis un editor de texto, o sea, donde yo puedo escribir un programa, y en la parte izquierda abajo tenéis una ventana gráfica donde se muestran resultados producidos por ese programa que se ha desarrollado. Bien, entonces de lo que se trata básicamente es de lo siguiente. Esta niña que quiere aprender a programar tiene una opción clara. Todo el mundo ha pensado en Scratch, ¿verdad? El MIT me da un producto sólido desde el punto de vista del diseño, está hecho seguramente por uno de los mejores institutos de diseño del mundo, con una pendiente de acceso baja, es decir, no es realmente una barrera de entrada el llegar a programar en Scratch, porque simplemente voy moviendo módulos y allí se va formando un programa y cuando ejecuto pues pasa algo, que el gatito se mueve o cosas así. Podría también optar por Python, un lenguaje gratuito, de diseño gratuito, compilación, entorno de desarrollo, todo, pero ahí la barrera de entrada es más alta, es decir, el muro que va a encontrar el niño al tener que programar con diseño orientado a objetos, basándose en una serie de librerías, es mucho más complejo. Entonces lo que necesitaríamos sería algo con una pendiente baja, pero que se pudiera seguir durante mucho tiempo. Con Scratch es habitual que a partir de una semana el niño no quiera seguir, porque solamente sirve para hacer pelis y rápidamente se le acaba a uno la imaginación. Una vez que ha cambiado 20 veces de fondo o de personaje, ya dice, bueno, esto es un poco aburrido. Efectivamente lo es. O sea, es como digo, un gran producto de diseño, pero ni siquiera cumple con requisitos mínimos para generar buenas prácticas de programación. Por ejemplo, el niño no puede equivocarse. Con los enfoques basados en bloques, las cosas se enganchan o no enganchan. Entonces no hay posibilidad de que un compilador me diga, o sea, me dé un pitido fuerte y diga error, y tú digas, topa, ¿qué ha pasado? Línea 40, ¿qué es lo que hay en la línea 40? Y yo tengo que ir a ver qué error sintáctico he cometido. Así es como se aprenden los lenguajes, cometiendo errores sintácticos. Octave es un lenguaje que en realidad mimetiza a MATLAB, uno de los lenguajes más extendidos, tanto en el mundo científico como ingenieril, muy potente, es un lenguaje gratuito, por supuesto, que da acceso a cálculo, química, métodos financieros, gráficos, realidad virtual, inteligencia artificial. Hay librería virtualmente para cualquier disciplina que se quiera. Como digo, da desde ahí directamente acceso a MATLAB, a lenguajes como Julia, muy parecido y también gratuito, pero no solamente eso, da acceso a Linux, a versiones, o sea, sistemas de versionado, a formatos estándares, puesto que está apoyado sobre todo en formatos estándares, y a código abierto, es decir, nos mete en todo ese contexto en el cual pienso que debería de entrar un programador una vez que inicia su carrera de programación. Y básicamente está orientado al scripting, no se trata de hacer grandes sistemas informáticos, se trata de hacer pequeños módulos de código que resuelvan problemas muy concretos. Pues bien, Toolbox es efectivamente un entorno de programación más una parte de contenido, tareas que se encargan al niño para que programe. Esto sería un ejemplo de la ejecución de una tarea en Toolbox. Ejecutando un comando como la tarea 410, pues se abre esa tarea y esa tarea tiene un enunciado. En este caso viene resuelta
hay veces que viene mal resuelta, con lo cual la tarea consiste en resolver cuál es el error, encontrar el error y corregirlo, y finalmente ejecutarlo con un comando Go que permite que el robot haga lo que se le ha pedido, en este caso ir a la puerta a la que el otro robot le decía que tenía que ir. Algo tan sencillo como eso. Bien, aquí tenemos otro problema, en este caso de física. Seleccionamos la tarea. Aparece un enunciado. Todo está basado en LaTeX, que es un lenguaje para las matemáticas, y eso permite poner expresiones matemáticas complejas, hacerlo con una calidad de impresión propia de un libro. Tiene también funciones de ayuda, es decir, si el niño no sabe, pues es imposible que se quede bloqueado, primero porque se le dice cuáles son las claves para resolver el problema, y segundo porque si llega al final y no lo ha conseguido resolver, se le da una solución, se le propone una solución, es decir, un programa que puede copiar, y una vez que lo copia pasa a la siguiente tarea. Solo que, claro, queda registrado que el niño no resolvió el problema. En este caso incluso se permite simulación. No sé cuántos problemas de planos inclinados resolvisteis durante vuestra educación secundaria, yo muchos, pero nunca vi un objeto bajando por un plano. Y aquí tenemos la posibilidad de verlo. Es decir, ¿por qué no utilizar animación si esto es un sistema informático? Un libro lo tendría más difícil, pero un ordenador no. Tenemos un problema de química, donde, como digo, no es más problema que saber expresar en una línea una expresión matemática. Es decir, cosas como lo que veis aquí, esta expresión, en la que tengo que multiplicar, dividir, cosas tan sencillas como esa. Eso es lo que yo hago cuando digo que voy a aplicar tal fórmula para resolver el cálculo de, en este caso, bueno, una de las magnitudes físicas de los gases a partir de otras. Un volumen concretamente. Se puede incluso acceder a una wiki donde hay información que sería como consultar el libro. Ahí te dice exactamente en qué consiste la Ley General de los Gases. Ayudas más precisas en las que se dice qué fórmula es la que tenemos que utilizar. Y finalmente se ejecuta el programa y se obtiene la solución, 2,05 litros. Bueno, esto evidentemente tiene un interés, y es que podríamos enseñar a programar a los niños cuando en realidad le estamos enseñando matemáticas o física. Fuera el cuaderno y el lápiz. Solamente tienes un editor de texto y un compilador. Sustituimos una cosa por la otra. ¿Hay algún problema con eso? Quiero decir, tiene la misma capacidad de cómputo, a fin de cuentas. El ordenador puede computar todo lo que yo puedo computar sobre papel o con ayuda de una calculadora. Entonces, ¿por qué no utilizar una gran calculadora como es el ordenador para realizar todos los cálculos y quedarnos con la esencia, que es que yo sepa expresar la solución en términos de los datos que me han dado? Ni más ni menos que eso. Pero cosas incluso más complejas que hemos comprobado que niños de secundaria pueden perfectamente asimilar. ¿Cómo sería si el robot tuviera que coger la tuerca, pero no sabe dónde está la tuerca? Porque los niños pequeños van a decir cuál es el camino que tiene que seguir, igual que con estos pequeños robots, ¿no? El Bebot o cualquiera de estos, donde yo le programo antes la trayectoria y él la ejecuta. Pero, ¿y si le dijéramos al niño que lo que tiene que hacer es dotar al robot de inteligencia para que encuentre el camino óptimo hasta la tuerca, esté donde esté? Pues es una cosa distinta. El robot iniciaría un proceso de búsqueda, empezaría a valorar opciones hasta llegar a alguna que le llevara a la tuerca, y de esa manera, con una especie de árbol de decisión,
encontraría una trayectoria óptima o subóptima para alcanzar la tuerca. Bien, pues esos algoritmos en realidad no son en absoluto complejos. Y eso es inteligencia artificial, eso de lo que todo el mundo está hablando hoy en día, lo pueden hacer los niños desde ya. Algo así sería lo que veríamos en la pantalla gráfica. El ordenador, el robot accedería a la tuerca siguiendo un camino que ha diseñado él mismo, por búsqueda. Imaginaros cuál sería el efecto en el niño a la hora de aprender ese tipo de algoritmos. O sea, estamos hablando de pensamiento computacional, pero no en el sentido de divide y vencerás, o sea, de que hay que coger un problema y descomponerlo en subproblemas, sino estamos hablando de los niveles más altos del pensamiento computacional. Establecer estrategias de búsqueda. El niño aprendería a resolver sus propios problemas siguiendo esas mismas estrategias. Bien, como he dicho, todo esto está disponible en la plataforma Guadalinux y eso quiere decir que en principio yo necesito Linux. Podéis igualmente hacerlo sobre máquinas con Ubuntu, Scratch, es decir, tenéis distintas distribuciones donde funcionaría, simplemente hay que descargarlo del sitio principal y se puede instalar en cualquier máquina. Pero también hay una versión web que está terminándose su desarrollo ahora, es decir, ya es funcional, y que la intención es ceder a la Consejería de Educación para que todos los colegios públicos de Andalucía puedan utilizarlo gratuitamente. Es decir, no es algo de lo que se puede disponer ya, pero sí es posible que se disponga en el futuro. Es básicamente el mismo estilo de diseño, solamente la parte superior izquierda no es realmente un entorno de comandos, sino que está bastante más restringido. Los comandos ya aparecen ahí directamente para que solo haya que utilizar el ratón, algo de lo que yo soy enemigo, pero que seguramente facilita las cosas. Es decir, no estoy diciendo que una versión sea mejor que otra, simplemente que en ciertos casos, y me ha ocurrido mucho de profesorado que me ha dicho tenemos mucho interés, pero nuestras máquinas son demasiado obsoletas, no corren Slim, o problemas con acceso a la red, o bueno, muchos tipos de situaciones en los que no han podido efectivamente llegar a ejecutar el código. Sin embargo, esto solamente requeriría pues un acceso a Internet. Si tienes un navegador y un acceso a Internet, pues puedes ejecutarlo. Tiene además otras ventajas, y es que habría una parte de gestión, es decir, el colegio, el profesor concretamente, podría, con ayuda de estas herramientas, pues ver la evolución, el progreso que tiene su alumnado. Como por ejemplo curvas de aprendizaje. Esto es tremendamente interesante, lo llevamos a cabo en un experimento durante el curso anterior, donde unos 1.200 alumnos estuvieron implicados de todos los niveles, desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato, y vimos que la interacción con esta herramienta, que obviamente capturaba todos los metadatos posibles para aprender de la manera en que los niños interactuaban con el entorno, no solamente servía para enseñar a programar a los niños, sino que además daba una información muy útil al profesor sobre capacidades o incluso posibles desórdenes que tuviera el niño. Concretamente curvas que tenían una pendiente totalmente desviada de la media, es decir, casos extremos, casos espurios, o bien por abajo, es decir, curvas de aprendizaje que eran excesivamente lentas, atípicamente lentas. Eso puede querer decir que el niño tiene altas capacidades o que tiene TDAH. O sea, como método de screening, no como método diagnóstico, por supuesto, podría tener mucho interés si en niños de primero de primaria, yo lo he visto, o sea, he visto niños que yo no podía creer que iban por esa tarea y cuando pregunté me dijeron, no, bueno, es que esta cría es espectacular lo que hace en clase, y era de primero de primaria. Y bueno, si no hubiéramos sabido eso, si desde el día 1 de primero de primaria esa niña está demostrando que tiene una curva de aprendizaje excepcional, pues se podría intentar diagnosticar un caso de esos, con lo cual las ventajas de anticiparse evidentemente son obvias. Efectivamente, esa interacción del entorno con el usuario genera conocimiento. Casos de dislexia, niños que repetidamente escribían mal los comandos, pues
puede saltar una alarma diciendo aquí tenemos un niño que no es capaz de darse cuenta de que esta letra va delante de esta y no al revés. Discalculia, hasta daltonismo. Niños que no resolvían una cierta tarea porque no podían diferenciar bien un color de otro. Gráficas como estas son resultados de publicaciones que se están enviando en estos días, demuestran claramente que hay pues eso, valores extremos, como estos círculos que veis aquí, este o este, valores atípicos, que son perfectos candidatos para encontrar posibles desórdenes, ¿no? Tanto por arriba como por abajo. Por ejemplo, este de aquí era un niño con síndrome de Down, que era conocido, pero hay otros casos de trastorno de atención que no se conocen y que se pueden diagnosticar. Bien, ¿qué conclusiones sacamos sobre todo esto? Pues muy sencillo, que lo que necesitamos es poner una rampa suave. El niño tiene que subir una rampa suave. En el momento que encuentra barreras, llega la frustración y todo se viene abajo. Ese mito de que la programación es para niños quedó totalmente pulverizado después del experimento que hicimos. Daban exactamente el mismo rendimiento niños que niñas en todos los niveles, hasta segundo de bachillerato. Por lo tanto, si luego no cogen carreras técnicas, y con eso tenemos un problema muy, muy serio, todo el STEM está dominado por uno de los sexos, será por alguna otra razón, pero no porque no estén capacitadas para hacer una carrera de informática. Desde luego, programan bien. Pero tenemos que conseguir cambiar la mentalidad, primero, para poner los algoritmos en el nivel que les corresponde, es decir, ser conscientes de que eso es lo que estamos ya enseñando y por lo tanto no se trata de traer algo nuevo al currículum, sino identificar esa parte del currículum donde ya está, y por otro lado conseguir adaptar la tecnología, puesto que la tecnología actual es excesivamente complicada. Necesitamos herramientas del tipo de Toolbox para que los niños puedan resolver problemas por sí mismos, jugando. De hecho les encantaba, o sea, había casos en los que los niños no querían dejar de programar, en esos experimentos que hicimos. Y por supuesto, explotar al máximo esa curiosidad infantil, es decir, una vez que el niño comprende que tiene una herramienta con la cual puede básicamente jugar, pues todo lo demás es fácil. Así que, como digo, tenéis esta presentación disponible en esa dirección. Es posible que algún vídeo os pida acceso, corregiré eso en las próximas horas. Y ahí tenéis dos enlaces a la versión académica de Linux y a la versión web y mi dirección de correo electrónico. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis algunas preguntas rápidamente podría intentar resolverlas.